¿Alguna vez has sentido que la vida, de alguna manera, te empuja hacia una transformación que no has pedido? Un cambio doloroso, en el que tus propias limitaciones, defectos y frustraciones comienzan a tomar forma y a definirte? En el universo de Kaiju número 8, tenemos a Kafka, un personaje que personifica ese miedo. Intenta, lucha y fracasa, hasta que la línea entre quien es realmente y en quien teme convertirse comienza a desvanecerse. Entonces, ¿qué significa transformarse en algo que siempre has temido? La referencia a Franz Kafka, autor de la obra La Metamorfosis, es fundamental para comprender el viaje del protagonista de Kaiju número 8. La historia de la Metamorfosis narra la dolorosa transformación de Gregor Samsa, que un día se despierta y se ve convertido en un insecto gigante, rechazado por la sociedad e incluso por su propia familia. Esta metamorfosis es una metáfora de la alienación, del miedo a ser un monstruo, a los ojos de los demás, algo que Kafka experimenta en Kaiju número 8 de una manera única. Pero en Kaiju número 8, la transformación de Kafka es más compleja y profunda. No es un monstruo por naturaleza, sino por la forma en que la vida y sus fracasos lo moldean. Desde muy joven, Kafka soñaba con ser miembro de las fuerzas de defensa, un héroe que lucharía contra los kaijus, esos gigantescos monstruos reptilianos que causan destrucción. Pero, por mucho que se esforzara, fallaba constantemente en las pruebas, incluso después de innumerables intentos. Y como la vida siempre nos enseña, la frustración acumulada comienza a corroer cualquier rastro de esperanza. La historia de Kafka se asemeja a la de muchas personas que se ven atrapadas en un ciclo de intentos y fracasos. ¿Alguna vez has pasado por eso? Esa sensación de que, por mucho que te esfuerces, el destino parece empujarte por un camino que nunca imaginaste. Para Kafka, los repetidos fracasos se convierten en una carga, y empieza a creer que la única transformación posible para él es convertirse en lo que siempre ha temido, un monstruo. Pero, ¿es el monstruo realmente lo que él cree ser? ¿O es que la verdadera transformación de Kafka no es física, sino interna? Y aquí reside el gran dilema. La lucha de Kafka no es contra los kaijus externos, sino contra la percepción que tiene de sí mismo. Empieza a verse como un fracasado, alguien que nunca conseguirá alcanzar lo que tanto ha soñado. Esto es lo que el neurocientífico Carl Fredstone llamaría error de predicción. Cuando nuestras expectativas sobre nosotros mismos no se alinean con la realidad, la frustración y la decepción son inevitables. Kafka, como muchos de nosotros, se ve atrapado en la brecha entre lo que esperaba de sí mismo y lo que realmente ha logrado. Se siente como un monstruo, no porque se haya transformado físicamente en algo grotesco, sino porque siente que su alma, sus deseos y su identidad han sido distorsionados por sus fracasos. En el fondo, cree que ya no hay camino para él, es un fracaso andante, alguien incapaz de realizar su gran sueño. Y la verdad es que muchos de nosotros pasamos por momentos en los que la vida nos empuja hacia una transformación que no deseamos. Puede ser la pérdida de un sueño, el fracaso en un proyecto importante o incluso la sensación de estar envejeciendo y ver cómo la vida sigue sin alcanzar lo que deseamos. En momentos así, es fácil empezar a verse como Kafka, viéndose como algo que no ha salido bien, como alguien atrapado en una expectativa incumplida. ¿Alguna vez te has sentido así, como si te estuvieras transformando en algo que ya no reconoces? ¿Alguna vez te has visto como el propio monstruo, no por tus acciones, sino por tus fallos y limitaciones? Comenta a continuación y comparte tu momento de transformación o frustración. Hablemos de ello. Pero, ¿qué sucede cuando el dolor y la transformación se convierten en una oportunidad de evolución? ¿Podría ser que lo que Kafka más teme, el cambio en un monstruo, sea en realidad la clave de su verdadera fuerza? Mantente atento, porque en el próximo tema exploraremos cómo la aceptación del fracaso puede ser el primer paso hacia el verdadero cambio. El deseo de Kafka y sus rechazos, el dolor de intentar y fracasar. ¿Cuántas veces te has dedicado en cuerpo y alma a algo, solo para ser rechazado o no alcanzar el resultado que tanto esperabas? El deseo de Kafka de unirse a las fuerzas de defensa para combatir a los kaijus es un reflejo de un sueño que parece lejano e inalcanzable. Lo intenta, insiste, se dedica, pero el rechazo constante es un golpe tras otro. Y aquí surge la pregunta, ¿qué pasa cuando inviertes tanto en algo, pero la vida se empeña en demostrarte que, por mucho que lo intentes, el éxito siempre está fuera de tu alcance? Desde su infancia, Kafka tiene un objetivo claro: quiere entrar en las fuerzas de defensa, el equipo responsable de proteger a la humanidad contra los kaijus. No se trata de una mera aspiración, es la razón de su existencia. Para Kafka, formar parte de ese equipo significa algo mucho más profundo que el simple estatus de héroe. Significa encontrar su propósito, ser reconocido, alcanzar por fin algo grande. Pero, por mucho que se esfuerce, suspende repetidamente las pruebas para entrar en el equipo.
El sueño de Kafka se convierte en una sombra, algo que persigue incansablemente, pero que siempre se le escapa de las manos. Ahora imagínate en el lugar de Kafka. Lo intentas y lo intentas de nuevo, y con cada fracaso, el dolor se vuelve más insoportable. La frustración no solo proviene del hecho de no conseguir lo que quieres, sino de la comparación con los demás. Kafka empieza a ver a aquellos que consiguen lo que él no puede, y el vacío dentro de él crece. Empieza a preguntarse, ¿por qué ellos pueden y yo no? ¿Qué hay de malo en mí? Es en ese momento cuando el rechazo empieza a transformarse en algo más profundo, la duda sobre uno mismo. Los fracasos empiezan a definir la visión que Kafka tiene de sí mismo. Empieza a creer que nunca será suficiente, que sus esfuerzos son inútiles. La comparación con los demás se convierte en un veneno emocional que mina su confianza y le hace cuestionar su capacidad para lograr algo que valga la pena. Aquí llegamos a un punto crucial. Kafka no solo está luchando contra los kaijus, sino contra su propia visión de sí mismo. ¿Cuántas veces te has mirado al espejo y te has preguntado por qué no has conseguido lo que otros han conseguido? ¿Por qué, a pesar de tanto esfuerzo, la vida no parece recompensarte de la misma manera? El rechazo constante comienza a formar parte de quien es Kafka y empieza a aceptar la idea de que tal vez ese sueño de la infancia ya no sea posible. Quizás nunca sea lo suficientemente bueno. La comparación con el mundo real. En la vida real, todos pasamos por momentos en los que nuestras expectativas no se alinean con la realidad. Vemos a los demás prosperar, alcanzar objetivos, mientras nosotros nos quedamos paralizados, con la sensación de que estamos fracasando. Esto puede suceder en cualquier ámbito, en el trabajo, en la vida personal, en proyectos que no despegan o incluso en nuestras relaciones interpersonales. Compararnos con los demás es una trampa emocional peligrosa, ya que nos hace creer que el valor de nuestra existencia depende del éxito visible de los demás. Kafka lo siente en carne propia. Al mirar a sus compañeros que han conseguido lo que él tanto desea, empieza a sentirse pequeño. Ya no es un ser humano que intenta alcanzar un objetivo. Se siente inferior, como si el fracaso fuera una característica suya. Esta es una trampa emocional en la que muchos caemos. La comparación, cuando no se gestiona, hace que nuestros defectos personales se conviertan en una verdad incuestionable sobre quiénes somos. Pero lo que Kafka no percibe de inmediato, y lo que todos nosotros a menudo no logramos ver, es que el fracaso no es un reflejo de nuestro valor. El fracaso es solo una parte del proceso, una fase transitoria, y no un veredicto definitivo sobre quiénes somos. Cuando Kafka sigue intentándolo, en realidad está desafiando una narrativa negativa sobre sí mismo, aunque no tenga la claridad para darse cuenta. ¿Alguna vez te has sentido así? ¿Te has visto intentando alcanzar un sueño, solo para ver cómo los demás lo consiguen mientras tú te quedas atrás? ¿Qué te han hecho el fracaso y la comparación? Comenta a continuación y comparte tu momento de lucha. Estamos juntos en esto. Pero, ¿qué sucede cuando Kafka, en el punto álgido de su frustración, comienza a aceptar algo que nunca imaginó? Lo que descubre sobre sí mismo puede transformar su vida de una manera que nunca imaginó. En el siguiente tema, descubriremos cómo la aceptación de lo que teme puede ser, en realidad, la clave para su verdadera transformación. El proceso de aceptación de Kafka. Cuando el sueño se convierte en realidad, ¿alguna vez te has parado a pensar que, en algún momento de la vida, la realidad te exigirá algo que nunca imaginaste? Kafka, a los 32 años, se enfrenta a esta difícil transición. Después de tantos intentos frustrados, se ve obligado a aceptar una realidad que no se corresponde con el sueño que ha cultivado durante toda su juventud. La lucha ya no es contra los kaijus, sino contra su propia percepción de sí mismo y la dura constatación de que la vida no está hecha solo de sueños. A los 32 años, Kafka ya esperaba que su vida estuviera más cerca de lo que soñaba en su infancia. Imaginaba que, de adulto, ya formaría parte del equipo de defensa, luchando contra los kaijus y convirtiéndose en un héroe. Sin embargo, la realidad le presenta algo muy diferente. En lugar de formar parte del equipo principal, Kafka es asignado al grupo de limpieza, responsable de lidiar con las consecuencias de la destrucción de los kaijus. Para Kafka, este puesto representaba más que un simple trabajo. Era un verdadero fracaso del destino, la evidencia de que no era capaz de alcanzar lo que deseaba. La decepción de Kafka con su situación no es solo profesional, es una crisis existencial. Ya ha pasado por la etapa de la juventud en la que los sueños son más grandes que las limitaciones. Pero ahora se encuentra en una etapa adulta en la que los sueños comienzan a ceder terreno a una realidad que no controla. Este proceso de aceptación es doloroso, porque Kafka todavía cree, en alguna parte de sí mismo, que puede lograr lo que siempre ha querido, pero los años pasan y las oportunidades disminuyen. En el fondo, siente que la posibilidad de convertirse en lo que soñó está cada vez más lejos.
Este es un momento por el que muchos de nosotros pasamos en algún momento de la vida. La edad avanza y la sensación de que nuestros sueños se alejan es algo con lo que muchas personas se identifican. La diferencia, a menudo, está en cómo lo afrontamos. Kafka, al principio, se siente frustrado. Se pregunta si hay algo malo en él, por qué las cosas no han salido como él había planeado. A los 32 años, ya no es un joven que intenta encontrar su camino, sino un adulto que lidia con las decisiones que ha tomado o con la falta de ellas. La decepción con su vida, con lo que no ha logrado, está siempre presente. Pero el punto de inflexión para Kafka comienza cuando empieza a adaptarse. Aunque el trabajo de limpiar los cadáveres es una función que desprecia, Kafka comienza a comprender que, para seguir viviendo, tendrá que aceptar la realidad que se le presenta. Se trata de un proceso de aceptación, que no significa renunciar a sus sueños, sino reconocer que la vida no sale como la planeamos. Y aceptar esto no es un signo de debilidad, sino de madurez. Esta madurez, por dolorosa que sea, es esencial. Según Carsten Broch y Gregory Miller, aceptar la realidad y adaptarse a una situación difícil puede tener beneficios para la salud mental. La resistencia constante a la realidad genera estrés, frustración y ansiedad. Por lo tanto, por mucho que Kafka tardara en aceptarlo, el simple hecho de empezar a ver la situación de otra manera es una forma de liberación emocional. Ya no necesita luchar contra un sueño inalcanzable. En cambio, empieza a comprender que la vida se puede construir a partir de lo que tenemos en el presente, y no de lo que imaginamos tener en el futuro. Kafka no se rinde completamente a la aceptación, pero empieza a ajustar su perspectiva. Todavía tiene una chispa de esperanza, todavía sueña con lo que podría ser, pero al mismo tiempo empieza a valorar lo que tiene y las pequeñas victorias del día a día. La idea de que la aceptación es una debilidad desaparece a medida que Kafka se da cuenta de que este cambio de mentalidad es lo que le ayuda a seguir adelante. Lo que Kafka comienza a aprender, y lo que podemos aprender de él, es que, a veces, la verdadera fuerza no está en luchar sin cesar contra lo que no podemos cambiar, sino en aprender a encontrar un propósito en las situaciones que nos presenta la vida. Cuando aceptamos nuestra situación, cuando nos adaptamos, somos más capaces de percibir las oportunidades que nos rodean. Y, en ese proceso de aceptación, Kafka puede finalmente comenzar a reconstruir su propia narrativa, ya no como el hombre que fracasó, sino como aquel que encontró la fuerza para continuar, incluso cuando el sueño parecía perdido. El principio de la energía libre y la expectativa. Cuando la realidad y el sueño no coinciden, ¿alguna vez te has encontrado esperando que algo sucediera de una determinada manera, pero cuando llegó la realidad, fue completamente diferente? Esta discrepancia entre lo que esperamos y lo que realmente sucede puede ser una de las experiencias más dolorosas de la vida. Y no se trata solo de frustración o decepción. El cerebro humano tiene una forma única de lidiar con esta diferencia, algo que puede ayudar a explicar la angustia constante de Kafka. La teoría del error de predicción, de Carl Fredstone y el concepto del principio de la energía libre ofrecen una explicación psicológica de cómo esta brecha entre la expectativa y la realidad afecta nuestra experiencia emocional. En el caso de Kafka, se enfrenta constantemente a las expectativas que tiene de sí mismo y a lo que la vida le ofrece realmente. Se imagina a sí mismo como un héroe, luchando contra los kaijus y formando parte de una élite defensora. Sin embargo, la realidad le presenta una situación completamente diferente, un trabajo subordinado, en el que se encarga de limpiar a los kaijus derrotados. El sueño de Kafka no se hace realidad y se ve envuelto en una realidad que nunca imaginó. Pero, ¿por qué el dolor es tan intenso? La explicación está en la brecha entre lo que Kafka espera y lo que realmente vive. Según Carl Fredstone, el error de predicción se produce cuando nuestras expectativas, o modelos mentales, sobre lo que debería suceder entran en conflicto con la realidad. El cerebro humano, en su constante búsqueda de reducir la incertidumbre, trabaja para minimizar esta brecha entre lo que esperamos y lo que experimentamos. Esta diferencia, entre lo que imaginamos y lo que realmente sucede, es donde reside gran parte de nuestro sufrimiento. La expectativa es una fuerza poderosa, crea una versión idealizada de la realidad, y cuando ésta no se materializa, la sensación de frustración y decepción es inmensa. Esta teoría del error de predicción se conecta directamente con el concepto de energía libre, un término utilizado para describir la forma en que el cerebro intenta predecir y minimizar la diferencia entre lo que esperamos y lo que experimentamos. Cuanto mayor es la discrepancia entre estas dos cosas, más intenta el cerebro ajustarse, creando una sensación de malestar emocional. En el caso de Kafka, él tenía una visión de sí mismo como un héroe, pero la realidad le trajo una versión totalmente diferente de sí mismo. Su cerebro está constantemente tratando de ajustar su expectativa de héroe a la realidad de alguien que realiza tareas humildes y que, de alguna manera, siente que ha fracasado.
La realidad de Kafka, por lo tanto, es un ejercicio constante de intentar adaptar sus expectativas a su nueva situación. Ya no es el joven soñador, es un hombre que, a los 32 años, ya se siente atrapado en un ciclo de frustración, donde su identidad y lo que pensaba que sería chocan. El dolor emocional de Kafka no proviene solo de su decepción, sino del proceso por el que pasa su cerebro para ajustar la expectativa idealizada de un héroe a la dura realidad de un hombre que ha fracasado en las pruebas, pero que aún lucha por mantenerse relevante en un trabajo de bajo estatus. Este ajuste mental puede ser agotador. El cerebro intenta constantemente reducir la incertidumbre, pero en lugar de adaptarse a una situación realista, Kafka intenta, en vano, mantener la expectativa de que debe ser más de lo que es. Este conflicto entre la expectativa y la realidad es lo que genera el sufrimiento psicológico. Además, este error de previsión no es una cuestión trivial. Según la neurociencia, cuando nuestras expectativas no se cumplen, el cerebro libera sustancias químicas relacionadas con el estrés y la frustración, como el cortisol, que intensifican el sufrimiento emocional. Kafka, al lidiar con la brecha entre sus expectativas de éxito y la realidad del fracaso, no solo está lidiando con el peso de la decepción. Está lidiando con una serie de reacciones químicas en su cerebro que intensifican aún más el dolor emocional. Pero lo que Kafka no percibe de inmediato es que este conflicto entre las expectativas y la realidad también puede ser una oportunidad para ajustar su visión del mundo y, eventualmente, encontrar una nueva forma de conectarse con su vida y sus objetivos. Aunque el dolor emocional es innegable, la reducción de la discrepancia entre lo que espera y lo que vive podría, paradójicamente, aportar más claridad y un nuevo tipo de fuerza interior. La verdadera transformación de Kafka puede surgir del momento en que finalmente acepte la realidad tal y como es, sin intentar forzar una versión idealizada de sí mismo que ya no se corresponde con lo que es capaz de alcanzar en este momento. El impacto del fracaso y el proceso de rendirse, cuando rendirse no es debilidad, sino liberación. ¿Alguna vez te has sentido atrapado en un sueño que parecía alejarse cada vez más de tus manos? La sensación de fracaso repetido, de ver cómo lo que más deseabas se te escapa entre los dedos, es un dolor universal. Pero, ¿y si te dijera que, en lugar de seguir luchando contra corriente, renunciar a ese sueño podría ser el mejor paso que podrías dar para tu salud emocional? En el caso de Kafka, esta idea de rendirse es uno de los puntos más poderosos de su transformación. Kafka pasó años intentando ingresar en las fuerzas de defensa para combatir a los kaijus. Se dedicó a ello, estudió, lo intentó, fracasó y lo intentó de nuevo. Pero cada nuevo intento fallido lo dejaba más frustrado, más decepcionado y, en algún momento, se encuentra en un callejón sin salida. ¿Debería seguir intentándolo, aun sabiendo que el éxito parecía cada vez más improbable? ¿O sería mejor rendirse y aceptar la realidad de su situación? La lucha interna de Kafka, entre seguir persiguiendo su sueño o rendirse, es una batalla que muchos de nosotros ya hemos enfrentado. Todos hemos estado en un punto en el que el esfuerzo parece inútil, en el que el sueño se distorsiona y la frustración crece. Pero lo que a menudo no nos damos cuenta es que, en algunas situaciones, rendirse puede ser la clave para la recuperación emocional. La verdadera fuerza no está en luchar hasta el final contra una pared, sino en saber cuándo soltar la cuerda. Las investigaciones realizadas por Karsten Broch y Gregory Miller revelan que renunciar a objetivos inalcanzables puede tener beneficios sorprendentes. Según los estudios, las personas que renuncian a metas que no son realistas experimentan una reducción significativa del estrés, una menor incidencia de depresión e incluso una mejora del sistema inmunológico. El proceso de rendirse, cuando se hace de forma saludable, reduce la presión interna y libera al individuo de la carga emocional de una expectativa imposible de cumplir. En el caso de Kafka, aceptar que ya no encaja en el ideal de ser un héroe y aceptar su nueva realidad puede ser, en realidad, un paso vital para empezar a vivir de una manera más equilibrada. Pero, ¿por qué renunciar puede ser tan beneficioso, incluso cuando parece ir en contra de lo que estamos programados para creer? La sociedad a menudo coloca la renuncia en una posición negativa, asociándola con la debilidad o el fracaso. Se nos enseña a luchar, a no rendirnos nunca, a perseguir nuestros sueños a cualquier precio. Sin embargo, esta visión a menudo ignora el impacto emocional y psicológico de intentar alcanzar sin cesar algo que no es posible en este momento. La renuncia saludable es, en realidad, un acto de autocuidado. Te permite liberar el peso de la frustración y la decepción, creando espacio para nuevas posibilidades. En el caso de Kafka, el proceso de aceptación y la posibilidad de renunciar al sueño de ser un héroe le ayudan a liberarse de un ciclo de autosabotaje. Aunque el dolor del rechazo y el fracaso todavía lo atormentan, comienza a darse cuenta de que renunciar no significa renunciar a su valor, sino aceptar la realidad y encontrar un camino diferente. Esta aceptación de su realidad actual,
Ser parte de la limpieza de los kaijus y no ser el héroe, es una forma de renunciar a una versión idealizada de sí mismo, lo que le permite reconectarse con el presente y buscar nuevas formas de sentirse realizado. Esta idea de que rendirse puede ser liberador es fundamental en el viaje de Kafka. En lugar de ver el abandono como una derrota, empieza a darse cuenta de que puede ser una forma de renacimiento emocional. Cuando renuncia a su lucha contra la realidad, puede empezar a construir una vida más auténtica, con nuevos objetivos más realistas, sin el peso de la comparación y la frustración constante. La lucha interna de Kafka es una representación de una batalla a la que muchos de nosotros nos enfrentamos: seguir persiguiendo algo que nos causa dolor o aceptar la realidad y reevaluar nuestros objetivos. Lo que Kafka no sabe, pero que nosotros podemos aprender de él, es que rendirse puede ser, en realidad, el primer paso hacia la verdadera fuerza. Cuando dejamos de obligarnos a hacer algo que no somos, podemos finalmente empezar a vivir de una manera más plena y saludable. Reflexión sobre la comparación social y sus efectos. Cuando el éxito de los demás te hace sentir menos satisfecho, ¿alguna vez te has sentido como si te estuvieras quedando atrás, mientras que otras personas, más jóvenes, más talentosas, más rápidas, parecen alcanzar el éxito sin esfuerzo? Este es uno de los mayores dilemas emocionales de Kafka en Kaiju número 8. Ve a otros alcanzar los objetivos que siempre ha deseado y, al mismo tiempo, siente que está perdiendo el tiempo. La comparación social, que todos hacemos en algún momento, comienza a minar tu autoestima y afecta tu salud mental de formas sutiles pero poderosas. Kafka, a sus 32 años, ya ha pasado la etapa en la que la juventud es una fuente de esperanza y energía. Pero, al mirar a sus compañeros, comienza a verse a sí mismo como un fracasado. Lo que no puede entender es que su camino no es el de los demás. Cada persona tiene su tiempo, su ritmo, sus propias batallas internas. Pero eso no es lo que Kafka ve cuando observa a los demás. Empieza a mirar a los más jóvenes, que parecen tan competentes, tan ágiles, con talentos naturales que él siente que no tiene. Este sentimiento de inferioridad alimenta una ansiedad constante, ya que se compara con ellos y empieza a creer que su vida ya ha pasado, que se ha quedado atrás. Y, como muchos de nosotros, no puede ver que el progreso de los demás no disminuye su propio valor. Esta es una dolorosa batalla interna, la comparación social. ¿Cuántas veces has mirado a alguien y has pensado, ¿por qué no soy así? En un mundo en el que estamos constantemente expuestos al éxito de los demás, ya sea en las redes sociales, en la vida profesional o en el entorno familiar, la comparación se convierte en una constante. Pero, al igual que Kafka, muchos de nosotros acabamos midiéndonos según los estándares de los demás, y esa comparación puede ser devastadora. La cuestión de la autoestima está en el centro de este conflicto. Los estudios indican que la comparación excesiva, como la que experimenta Kafka, puede afectar negativamente a la autoestima. En lugar de fijarse en sus propios logros, Kafka se ve envuelto en un ciclo constante de frustración, porque siempre hay alguien más joven, más talentoso, más rápido. Esto genera una sensación de fracaso e inutilidad, incluso cuando se esfuerza al máximo. Empieza a creer que, al no alcanzar los mismos hitos que los demás, no es suficiente. Además, la comparación constante también aumenta los niveles de ansiedad. El cerebro humano, en su intento por protegerse, hace que los sentimientos de insuficiencia y la creencia de que nos estamos quedando atrás se conviertan en reacciones emocionales intensas. Kafka no solo siente que está siendo superado, sino que la ansiedad de estar perdiendo el tiempo y no lograr nada le impide disfrutar del presente. Este ciclo de pensamientos negativos alimenta aún más su frustración, creando un bucle de ansiedad. Las investigaciones también revelan que esta comparación social no solo afecta a nuestra percepción de nosotros mismos, sino también a nuestra salud mental en general. La ansiedad, la depresión y los sentimientos de inadecuación asociados con la comparación social excesiva tienen un impacto negativo directo en nuestra salud física. Cuando nos comparamos con los demás, nuestro sistema de recompensa cerebral se activa de manera errónea, liberando hormonas del estrés, como el cortisol, que afectan nuestra salud y bienestar a largo plazo. En el caso de Kafka, empieza a creer que la única forma de ser validado es consiguiendo lo que los demás tienen. Pero esta búsqueda constante de validación externa no le lleva a ninguna parte. En lugar de centrarse en su propio camino, se ve atrapado en un ciclo de comparación, sin encontrar nunca la satisfacción. Este conflicto refleja una realidad muy común, la sensación de que el éxito de los demás hace que nuestro propio progreso sea irrelevante. La verdadera fuerza de Kafka, como la de cualquiera de nosotros, reside en aprender a apreciar su propio camino, en lugar de medirse según los estándares de los demás. Cada uno tiene su propio tiempo y ritmo, y, a menudo, al centrarnos en las comparaciones, perdemos el valor de las pequeñas victorias diarias.
Kafka no se da cuenta de que la comparación constante le impide ver su propio potencial. Kafka necesita aprender que la verdadera medida de su valor no está en lo que otros logran, sino en su propio camino. Cuando deje de medirse por los demás y empiece a ver sus propios logros, por pequeños que sean, podrá empezar a curarse de las heridas de la comparación y de la ansiedad que éstas generan. La motivación y la fuerza de voluntad de Kafka, cuando persistir se convierte en la única opción, alguna vez has sentido que estabas al borde del abismo, pero, aún así, algo dentro de ti te empujaba a seguir adelante. La lucha de Kafka por encontrar un propósito, incluso ante tantos fracasos, es un viaje familiar para muchos de nosotros. La búsqueda constante de significado y pertenencia es algo que todos experimentamos en algún momento, y Kafka, al verse atrapado en un trabajo que desprecia, sigue buscando un propósito, incluso cuando las circunstancias no parecen dar lugar a ello. La motivación de Kafka va más allá del simple deseo de luchar. No se trata solo de querer formar parte del equipo de defensa, se trata de encontrar un significado profundo en la vida. Lo que lo mantiene motivado, a pesar de las constantes derrotas y decepciones, no es solo el ansia de ser un héroe, sino la necesidad de sentir que su vida tiene valor, que está contribuyendo a algo más grande. Incluso si tiene que limpiar los kaijus, un trabajo que considera por debajo de sus capacidades, todavía encuentra una chispa de propósito. Siente que, de alguna manera, está marcando la diferencia, aunque no sea en el lugar o de la forma que imaginaba. Esta búsqueda incesante de un propósito es algo que experimentan muchas personas, especialmente cuando se enfrentan a dificultades. La sensación de que no estás logrando lo que esperabas, pero que, al mismo tiempo, sientes que debes seguir intentándolo, es un dilema constante. Para Kafka, esta persistencia no es solo un reflejo de su fuerza de voluntad. Es la necesidad de creer que su vida todavía tiene valor, que todavía puede hacer algo grande, aunque no se manifieste de la forma que él imaginaba. Sin embargo, esta persistencia también plantea una cuestión crucial: ¿cuáles son los límites de la esperanza? ¿Hasta qué punto es saludable seguir creyendo en algo que parece tan lejano? El impulso motivacional de Kafka es admirable, pero hay momentos en los que se ve dividido entre seguir intentándolo o aceptar la realidad de lo que se ha convertido. La esperanza, cuando se alimenta constantemente sin una base realista, puede convertirse en una carga emocional. Persistir sin darse cuenta de que la lucha ya no tiene sentido puede ser una forma de autoengaño, que mantiene al individuo en un ciclo de decepción y sufrimiento. Pero la verdadera fuerza de Kafka, como la nuestra, no proviene de la simple persistencia. Proviene del momento en que comienza a darse cuenta de que la esperanza también debe ajustarse. La verdadera fuerza no está en seguir adelante ciegamente, sino en saber cuándo cambiar de dirección y encontrar un nuevo significado en las circunstancias que se nos presentan. Es aquí donde Kafka comienza a aprender que la motivación debe basarse en la realidad y no en un ideal inalcanzable. Por doloroso que sea, comienza a darse cuenta de que aceptar su nuevo papel, con todas las limitaciones que no quería, puede ser la clave para encontrar un nuevo propósito. La persistencia en buscar algo que él creía que era su destino puede ser superada por el valor de encontrar valor en lo que le rodea, y no solo en lo que siempre ha soñado. Kafka comienza a comprender que la verdadera motivación no consiste en luchar contra la realidad, sino en hacer las paces con ella. ¿Y tú, te has sentido alguna vez como Kafka? ¿Has pasado por momentos en los que, a pesar de tantas dificultades, lo único que te quedaba era seguir luchando? ¿Cuál fue tu punto de inflexión, en el que te diste cuenta de que ya no podías mantener la esperanza a ciegas? Comparte en los comentarios cómo lidias con esa búsqueda incesante de un propósito y cómo encontraste una nueva motivación, incluso en medio de los fracasos. Quiero conocer tu historia. La transformación física y psicológica de Kafka, cuando el fracaso se convierte en la clave del cambio. ¿Alguna vez has sentido que, al intentar moldearte de la forma que el mundo espera, acabas perdiendo por completo tu identidad? Y, cuando finalmente aceptas tu verdadera esencia, ¿te transformas en algo totalmente inesperado? La transformación de Kafka, de un hombre común a un kaiju humanoide, no es solo un cambio físico. Es la metáfora perfecta de cómo, a veces, enfrentamos las dificultades de nuestra vida de una manera que nunca imaginamos, y cómo esas dificultades pueden moldearnos de manera inesperada, pero quizás necesaria para nuestra verdadera evolución. Cuando Kafka es infectado por un kaiju y se transforma físicamente en algo monstruoso, se enfrenta a uno de los mayores dilemas de su viaje: cómo lidiar con la realidad de ser lo que siempre ha temido. Transformado en un kaiju humanoide, Kafka se convierte literalmente en el monstruo que siempre ha odiado, pero de una manera inesperada. No pierde su conciencia, su juicio ni sus valores. Al contrario, ahora lleva consigo una dualidad única: la fuerza de un kaiju con la mente de un ser humano.
Esta transformación es, en cierto modo, el reflejo de la lucha interna de Kafka, intentar encontrar su camino, su propósito y aceptar las partes de sí mismo que siempre ha rechazado. Esta transformación física es un símbolo de superación. Kafka, que antes se veía como un fracasado, ahora se ve como algo nuevo, algo que nunca podría haber imaginado. Su primera reacción es de repulsión, pero con el tiempo comienza a comprender que su transformación no es una maldición, sino una oportunidad. En su nueva forma, Kafka tiene la oportunidad de romper con el pasado, con las expectativas que tenía de sí mismo, y de abrir nuevos caminos hacia sus objetivos. Ya no está limitado por las condiciones que antes le impedían alcanzar sus sueños. La metáfora de esta transformación es profunda. A veces, en la vida, nos vemos obligados a pasar por cambios radicales que, en un principio, parecen terribles. A menudo, estos cambios surgen de nuestros fracasos o de los momentos más difíciles, cuando todo parece derrumbarse. Pero, al igual que Kafka, podemos descubrir que estas experiencias nos moldean de una manera que nos da fuerza y una nueva perspectiva para seguir adelante. Lo que parecía un fracaso absoluto puede ser la clave para una nueva forma de alcanzar nuestros objetivos, de una manera que nunca imaginamos. Kafka, ahora como un kaiju humanoide, tiene la capacidad de realizar hazañas extraordinarias, pero también tiene que lidiar con la doble naturaleza de su transformación. No puede ser solo un monstruo. Necesita encontrar una manera de mantener su humanidad mientras explora el potencial de su nueva forma. Se convierte en un ejemplo de cómo el cambio, aunque incómodo y desafiante, puede abrir las puertas a nuevas posibilidades. Esta dualidad es la clave de su crecimiento. Ahora, Kafka no solo tiene la oportunidad de convertirse en el héroe que siempre quiso ser, sino también de redefinir lo que significa ser un héroe. Su viaje ya no se trata de alcanzar un objetivo lejano, sino de aceptar quién es, con todos sus defectos, con todos los aspectos de sí mismo que temía. Al hacerlo, comienza a recorrer un nuevo camino, más acorde con quien realmente es y no con lo que pensaba que debía ser. Pero la verdadera transformación de Kafka apenas está comenzando. ¿Qué hará con el poder que ahora posee? ¿Será finalmente capaz de alcanzar su sueño, o será que la verdadera lección que necesita aprender está en aceptarse a sí mismo, tal como es? En el próximo tema, exploraremos cómo Kafka comienza a lidiar con la responsabilidad de ser quien es ahora. No te lo pierdas. El impacto de la esperanza y el conflicto interno. Cuando la esperanza impulsa, pero la realidad exige rendirse. ¿Alguna vez te has encontrado en un momento de tu vida en el que la esperanza parece ser lo único que te mantiene en movimiento, pero, al mismo tiempo, empiezas a preguntarte si esa esperanza no te está llevando por un camino sin fin? A veces, la esperanza se convierte en una fuerza poderosa que nos impulsa, pero también puede cegarnos, impidiéndonos ver cuando es necesario dar un paso atrás. Kafka, en Kaiju número 8, vive exactamente esa lucha interna, donde la esperanza es tanto su mayor motivación como su mayor desafío. La esperanza de Kafka nunca desaparece por completo. Incluso cuando se encuentra en una situación que no deseaba, con una transformación que no había planeado, sigue creyendo que hay un camino para alcanzar su sueño. La esperanza lo mantiene en movimiento, incluso cuando parece que ya ha fracasado tantas veces. Pero, por muy inspiradora que sea la esperanza, también lo sumerge en un profundo conflicto. ¿Debería seguir persiguiendo un sueño que parece cada vez más lejano, o debería aceptar que, a veces, es necesario rendirse para poder avanzar? Lo que Kafka no se da cuenta de inmediato, pero que muchos de nosotros experimentamos, es que la esperanza no siempre tiene que estar ligada a un único objetivo o ideal. La esperanza no es sinónimo de persistencia ciega. También puede ser la capacidad de adaptarse a la realidad, de reconocer cuando la lucha por un objetivo se convierte en una carga y comprender que, a veces, es necesario reevaluar las metas. Kafka, al luchar contra su propia naturaleza monstruosa y tratar de alcanzar un sueño lejano, comienza a darse cuenta de que la verdadera esperanza no está en insistir en algo imposible, sino en encontrar un nuevo camino que esté más en consonancia con quien realmente es ahora. El conflicto interno de Kafka se encuentra en este punto de inflexión, la esperanza de realizar su sueño de ser un héroe, incluso cuando ya es algo totalmente diferente. Empieza a preguntarse, ¿su esperanza está realmente forjando un futuro mejor para él, o solo lo mantiene atrapado en un ciclo de frustración y decepción? La verdadera fuerza de Kafka, al igual que la nuestra, reside en reconocer que la esperanza no consiste en aferrarse a un único objetivo, sino en tener el valor de mirar hacia adentro y darse cuenta de que tal vez el verdadero camino consiste en aceptar y adaptarse a la realidad. Esto no significa renunciar a la esperanza en sí misma, sino darse cuenta de que la esperanza saludable es aquella que se adapta, que entiende los límites de la situación y en lugar de hacernos seguir adelante ciegamente, nos orienta para encontrar nuevos caminos.
Esto es lo que revela el estudio de 2010, que analizó los efectos de la esperanza. Las personas con un alto nivel de esperanza no solo son más resilientes, presentan mejores resultados en áreas como la salud, el rendimiento deportivo y académico, porque su esperanza no está ligada a un único resultado, sino a la capacidad de buscar nuevas alternativas y adaptarse a las circunstancias. Para Kafka, la verdadera lucha consiste en aprender a distinguir entre una esperanza que te mantiene atrapado en una meta inalcanzable y una esperanza que te impulsa a crecer y a ajustarte a tu nueva realidad. Necesita aprender que su transformación, por dolorosa que sea, puede ser la clave para un nuevo tipo de esperanza, una que le permita aceptarse a sí mismo y construir un futuro a partir de la persona en la que se ha convertido, y no de la que soñaba ser. ¿Alguna vez has pasado por un momento en el que has tenido que elegir entre seguir aferrándote a un sueño o aceptar que tal vez era hora de cambiar de rumbo? ¿Cómo lidias con la esperanza y sus límites? Comenta a continuación y comparte tus reflexiones. No estás solo en este viaje. Pregunta para reflexionar, ¿pero será que, al abandonar un sueño, Kafka finalmente encuentra el verdadero propósito que estaba buscando? En el siguiente tema, veremos cómo la aceptación del cambio puede ser exactamente lo que necesita para lograr algo más grande de lo que jamás imaginó. La aceptación del camino y el equilibrio entre persistir y rendirse. Cuando rendirse se convierte en el camino hacia la libertad, ¿alguna vez te has sentido atrapado en algo, un sueño, una idea, una expectativa, que, por más que lo intentaras, simplemente no parecía funcionar? A veces, la idea de rendirse suena como una derrota. Pero, ¿y si te dijera que, en algunas situaciones, la verdadera fuerza está en saber cuándo rendirse? No porque hayas fallado, sino porque rendirse es, en realidad, la clave para encontrar un nuevo camino, una nueva oportunidad de crecimiento. Kafka, una vez más, vive esta dualidad, y su viaje muestra que la aceptación del camino y la sabiduría de rendirse son, a menudo, más liberadoras que la persistencia ciega. El viaje de Kafka está lleno de momentos de frustración, en los que se ve atrapado entre el deseo de alcanzar su sueño y la dura realidad de que ese sueño puede estar fuera de su alcance. Quiere ser un héroe, pero se ve constantemente rechazado, fracasando en sus intentos. Lo que no se da cuenta, hasta cierto punto, es que la búsqueda incesante de algo que ya no se alinea con su realidad le está impidiendo ver nuevas posibilidades para su vida. La persistencia puede ser admirable, pero también puede mantenernos atrapados en un ciclo de sufrimiento. ¿Persistir o rendirse? Esta es una pregunta que todos nos hacemos en algún momento de la vida. La sociedad a menudo nos enseña que rendirse es sinónimo de debilidad o fracaso. Pero lo que Kafka aprende, y lo que muchos de nosotros necesitamos entender, es que, en algunos casos, renunciar a un sueño puede ser un acto de valentía. No se trata de fracasar, sino de liberarse de lo que ya no sirve a su propósito. Kafka, al aceptar su nueva identidad y las limitaciones que la vida le ha impuesto, comienza a darse cuenta de que la verdadera fuerza reside en reconocer que no podemos controlarlo todo. A veces, el mejor camino es renunciar a lo que no podemos cambiar para buscar algo que nos aporte más satisfacción y equilibrio. La lección de Kafka, entonces, no es sobre nunca rendirse, sino sobre saber cuándo es el momento adecuado para hacerlo. Cuando el objetivo se vuelve inalcanzable, la persistencia ya no es una virtud, sino un obstáculo. Aceptar que la vida no siempre sigue el guión que idealizamos es doloroso, pero, paradójicamente, también es una de las fuentes más profundas de crecimiento emocional. Renunciar a algo que nos está quitando la paz puede abrir espacio para nuevas posibilidades, nuevas formas de felicidad y realización. Aquí, Kafka no está renunciando a sí mismo. Está renunciando a un ideal que no se corresponde con su realidad. Empieza a aceptar la idea de que la verdadera fuerza no está en mantenerse firme en un camino que ya no da resultados, sino en adaptarse a la realidad y encontrar nuevos sueños que perseguir. Ese es el punto de inflexión que necesita alcanzar, la aceptación de que la vida, a menudo, nos lleva a lugares inesperados y que, en lugar de luchar contra ello, podemos aprender a hacer las paces con el cambio. La renuncia saludable es, por lo tanto, una elección consciente. Es un paso necesario para alcanzar un bienestar emocional real. Aceptar que algo ya no funciona y seguir adelante no es una debilidad, sino una forma de liberación emocional. Al renunciar, Kafka comienza a abrirse a nuevas formas de vivir, sin la presión constante de un sueño que ya no es suyo. La belleza de aceptar el propio viaje, cuando renunciar no es el final, sino el comienzo de algo nuevo a lo largo de nuestro viaje. Todos enfrentamos momentos en los que nos preguntamos si vale la pena seguir persiguiendo un sueño que parece cada vez más lejano. La historia de Kafka en Kaiju número 8 no trata solo de monstruos gigantes o héroes en batalla, sino de las batallas internas que todos libramos, a menudo en silencio, en busca de nuestro propio significado y propósito.
Su viaje nos enseña que, a veces, la verdadera fuerza está en saber cuándo rendirse y aceptar el propio viaje, con todas sus frustraciones y limitaciones. La vida adulta trae consigo el peso de la experiencia y, con ella, el reconocimiento de que las cosas no siempre salen como las planeamos. La etapa de la juventud, llena de grandes sueños y expectativas ilimitadas, choca con la dura realidad de la vida adulta, donde nos enfrentamos a los límites de nuestros deseos y a las dificultades de madurar. Aceptar el propio viaje significa abrazar los defectos y las transformaciones que nos definen a lo largo del camino. En el caso de Kafka, la transformación que sufre, de un simple ser humano a un kaiju humanoide, es un reflejo de las dificultades y los retos a los que se enfrenta, pero también una representación de su capacidad para adaptarse y reinventarse. Empieza a darse cuenta de que su verdadera fuerza no está en luchar contra su naturaleza o contra los límites de sus expectativas, sino en aprender a aceptar quién es y descubrir nuevos caminos que antes no imaginaba. Esa es la belleza de la vida adulta, aprender a lidiar con lo que no podemos controlar, reconocer que los sueños pueden transformarse y que, a menudo, la verdadera sabiduría está en renunciar a algo que ya no sirve y seguir adelante con un nuevo propósito. La aceptación de nuestro propio viaje nos permite respirar aliviados, ya que nos libera del peso de las expectativas irreales y nos da la libertad de construir un camino que sea verdaderamente nuestro. La madurez emocional, al igual que la experiencia de Kafka, es un viaje que implica muchas renuncias, pero también muchos descubrimientos. Renunciar a un sueño que ya no tiene sentido no es un fracaso, sino la sabiduría de adaptarse y abrazar el futuro con una mirada más realista y compasiva. En lugar de seguir un camino que nos hace daño, podemos crear nuevos significados, reinterpretar nuestras experiencias y avanzar hacia un propósito más acorde con quienes realmente somos. Kafka nos enseña que el proceso de madurar no significa solo alcanzar grandes logros o realizar los sueños de la juventud. A veces, madurar es aprender a vivir con los defectos, aceptar los cambios inesperados y hacer del camino, con todas sus dificultades, nuestra propia historia de crecimiento. La belleza reside precisamente en saber que no necesitamos ser perfectos para ser valiosos, nuestra capacidad para reinventarnos y seguir adelante es lo que nos hace fuertes. Si este video te hizo reflexionar o te trajo algo de alivio, dale a me gusta y comparte tu experiencia en los comentarios. Tengo mucho interés en saber en qué parte del viaje de Kafka te identificaste más. Y, si quieres apoyar aún más este espacio, echa un vistazo a los enlaces que hay en la descripción. Tu ayuda hace que este proyecto siga existiendo.